Le doy la bienvenida a Leonel Fernández, director de Incidencia en Políticas Públicas del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, Leonel. A ver, lo que está pasando en este país sabemos que es una consecuencia de una estrategia que no está bien planeada, pero que tampoco está bien ejecutada, Leonel. Y finalmente, la percepción que tenemos todos los mexicanos es porque todos los días vemos que en carne propia o al vecino o al de al lado le sucede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para darle la vuelta a este tema tan vergonzoso en México? ¿Qué tal, Alejandra? Muchas gracias por la invitación. Pues, como bien mencionas, es un tema muy complicado y que se torna más complicado cuando tenemos un gobierno que aparentemente no se da cuenta del gran impacto que está teniendo este problema en la vida de las personas, que sigue con este baile de los números y creyendo que con estos pequeños descensos en las carpetas de investigación ya estamos hablando de que el problema se ha superado. Nada más falso. Si vemos los datos, pues tenemos no solamente muchos primeros lugares de estos delitos, como el caso de homicidio doloso, feminicidio, el caso de las apariciones que está descontrolado, sino que también está aumentando la magnitud del problema, no en cuanto a números, sino en cuanto a calidad, por así decirlo. Es decir, cada vez es mucho más violento el actuar de los criminales, cada vez tiene mucho más impacto en la forma en la que cometen estos delitos, por lo que está generando una percepción de inseguridad mayor. Y ante falta de una estrategia, pues sí, tienes razón, nos queda a los ciudadanos tratar de ver cómo podemos protegernos a nosotros mismos, que no es tarea fácil. En primer lugar, sí se puede llegar a hacer algunas prácticas con los vecinos, poder ponernos de acuerdo, poder estar al pendiente de nuestro entorno, pero quizá lo más importante es también tratar de denunciar en primer lugar, tanto cuando somos víctimas de un delito, pero como cuando también veamos algunas actividades o actitudes que consideremos que no estén bien, para poder presionar a las autoridades para que hagan su trabajo. Lamentablemente, esto sí es un trabajo en conjunto, y aunque la autoridad y el Estado son los que deberían de protegernos y dar nuestra seguridad, pues en un país como el nuestro tenemos que actuar de muchas maneras. Oye, Leonel, ¿será suficiente con estos avisos de seguridad que anuncian algunos países a sus ciudadanos que viven a sus connacionales que están viviendo en México? Hay llamadas de atención, ¿no?, de Francia hacia los franceses que viven en México, por nada más mencionar unos, pero también los Spring Breakers que dejaron de ir a Cancún por la inseguridad. Es decir, hay como un llamado generalizado y que no lo podemos ocultar porque al final son las noticias que se ven a nivel global de nuestro país, el crimen organizado, los cárteles haciendo de las suyas, el país incendiado. ¿Servirá de algo que este tipo de información se genere para que a la gente que le toca hacer políticas públicas y finalmente meter en orden al país les haga cosquillas o les llame darle seguimiento al tema? Pues debería. De hecho, quizá en sexenios anteriores ya habíamos visto que esto sí era un punto de quiebre para poder tomar decisiones diferentes. Lamentablemente en este gobierno todo lo que tiene que ver con cuestiones externas y con opiniones de otros gobiernos, pues realmente no solamente no es importante, sino que a veces hasta es tomado como una agresión o como un punto contrario a la política que está llevando este sexenio. Pero pues al final sí están hablando de que, de nuevo, no solo se trata de bajar ciertos números, sino de que el riesgo que tenemos como ciudadanos, o en este caso como turistas, exista. Y actualmente existe, y existen muchas zonas del país en donde el Estado no ha logrado poner orden, donde quien conventa de algunos productos pues no lo tienen organizado. Y ante este problema donde ellos saben que tienen licencia para matar, que tienen pues vía libre para trabajar, pues realmente estamos en la indefensión y dependemos de nuevo de estar nosotros al pendiente. Estas alertas van a servir pues sí, para bajar el nivel de turismo que está en nuestro país, sobre todo el estado de Quintana Roo, que a pesar de ser el que tiene el mayor nivel de turismo, también es uno de los estados más peligrosos y que tiene menos control del estado, pero también para que los ciudadanos de otros países que vengan puedan tener un poco más de vigilancia en su entorno y centrarse en ciertas zonas y no arriesgarse a ser víctima de un delito mayor. Sí, sin duda. A ver, a mí lo que me llama mucho la atención, Leonel, y quisiera que me des tu punto de vista, el tema de la indiferencia por parte de la autoridad. Hay algunos empresarios que tienen que transportar cargas, materiales, en fin, de una ciudad a otra o de una entidad a otra y se ven amenazados constantemente por el crimen organizado. Han tenido que hacer gastos innecesarios, diría yo, porque tienen que contratar seguridad y otro tipo de cosas, ¿no? Para que finalmente sus productos lleguen con bien. De otra manera,
pues se arriesgan a que se los quiten y que los seguros no paguen. En fin, creo que el tema da para horas. Pero también las desapariciones en algunas entidades, Jalisco encabezando la lista, desafortunadamente. Y escuchaba esta mañana a la mamá de una persona desaparecida, le preguntaban, pero un día normal para una familia que se acaba de enterar de un familiar desaparecido, ¿cómo es? Pues la verdad es que es impactante cómo de estar bien a estar mal pasa un segundo y dices, no creo ni siquiera en la humanidad, ya no digamos en el Estado de Derecho, ¿no? Tú, Leonel, a ver, dime, ¿qué hacemos ante situaciones como esas? Porque abandonar el país me parece cobarde, pero ¿entonces qué? Y no solo cobarde, sino para muchas personas es una cuestión imposible de poder hacerlo, ¿no? Quizás son algunos pocos los que pueden tomar este tipo de decisiones. Exacto. Para la gran mayoría de la población, más del 95%, no nos queda más que vivir aquí y aguantarnos y internalizar el problema. Hay dos fenómenos que ya suceden que son negativos y que hablan de la magnitud también del problema. El primero, que muchos de los empresarios, como bien mencionabas, ya han asumido los costos, ya ni siquiera se preocupan por tener esta capacidad de incidencia en política pública con ciertos actores del gobierno, porque ya prefieren simplemente asumir los costos y esto incrementa, pues al final, el costo para el cliente final, ¿no? Para el consumidor final. Y es un problema que, pues, a lo largo de los años, ya después de 15 años de esta crisis de seguridad, pues realmente ni siquiera es un problema que sea o que se refleje en las reuniones empresariales. Y ya es un tema de asumamos los costos, paguemos lo que tengamos que pagar y a seguir con los negocios. Por el caso de las familias, lo que mencionas del tema de desapariciones, pues quizás es el peor de los escenarios. Es uno de los delitos que tienen un peor impacto y que nos habla de vidas de terror. Es decir, hay más de 110,000 familias en México que tienen una persona desaparecida y que tienen que vivir con esta incertidumbre día a día y muchas veces quizá con esta falsa esperanza de que a pesar de que toda la evidencia diga que no van a poder volver a ver a sus familiares por frío que suene, pues tener que vivir con la esperanza de que en algún momento puede estar vida y de no detener esta búsqueda. Y saber que el gobierno no solamente no es aliado, sino muchas veces entorpece o no quiere escuchar, pues es el peor de los escenarios. Estamos peor que en muchos países que están viviendo con procesos de guerra, como el este de África, por ejemplo, el caso de Siria, donde no se ven ese tipo de números. En un país donde, a pesar de haber muchos homicidios, además de que hay muchos homicidios y que esto de por sí es una tragedia, tener que vivir y convivir con este fenómeno de las desapariciones, pues es realmente terrible y preocupante. Vimos el caso de los jóvenes del Lago de Moreno, que debería de ponernos a todos a replantear lo que ya entendemos sobre seguridad del país. Quizá nosotros que comemos y desayunamos sobre estos datos diario, pues nos hace repensar que también de este lado que no estamos comunicando adecuadamente para que esto siga siendo pues una moneda de cambio. Al final lo que vimos es de un nivel de tragicidad importante porque al final están utilizando las vidas de las personas para poder mandar mensajes a grupos contrarios de una forma bastante cruel. Y al final vemos que la autoridad simplemente ha demostrado que no tiene la capacidad. El hecho de que el presidente haya huido las respuestas a las preguntas que le plantearon, pues nos habla de que ya llega un punto en los que realmente no saben qué hacer. Esto se debe a que se ha politizado el tema de seguridad, rebasado y politizado. Es un tema que debería de ser trabajado por profesionales, que las decisiones se tomaran a partir de inteligencia real sobre cómo resolver estos casos, pero vemos que es un tema más político y que tiene que ver quizá para muchos gobernantes más con imagen que realmente con querer y poder resolver este tipo de problemas. Vemos que se ha invertido muchísimo en algunas áreas que quizá no son tan importantes como la fuerza de la policía, en su momento ahora con la Guardia Nacional, sin crear estrategias diferenciadas por entidad y sobre todo sin invertir en el tema de la inteligencia y de lo más importante que es salvaguardar la paz y la percepción de paz de los ciudadanos. Oye, Leonel, y por último, agregar también, a ver, tú qué me dices de esto, hay muchísimas personas que ya no se quieren enterar, ¿no? Que ya no prenden la televisión para enterarse qué es lo que está sucediendo en el país, que ya no quieren leer la prensa, que viven, digamos, en una especie de burbuja, conociendo algunas de las problemáticas del país, pero que, insisto, no se quieren enterar y que encima ya no se sorprenden. Creo que ya nos acostumbramos a vivir así. A mí me toca decirles lo que pues, hay que enterarse, ¿no? Para poder tomar mejores decisiones a la hora que nos toque. Pero esto creo que está cada vez siendo una moda, si me permites la palabra, está siendo una moda. La gente ya no quiere saber porque son de verdad
puras malas noticias, Leonel. Nos hemos acabado por acostumbrar y eso es lamentable como sociedad y eso también genera menos presión para las autoridades. Significa que, pues al final, lo que hemos visto de los cambios de los números y de la falta de políticas es que estamos dejando que el crimen, tanto el organizado como el crimen común, actúen por su propia voluntad, que los cambios que vemos son simplemente por el ajuste que existe entre estos grupos, entre la misma dinámica temporal de los crímenes, pero pues tienen campo abierto. O sea, hablando un poco de temas de filosofía política, como diría el filósofo Hobbes, que estamos ya en un estado de naturaleza con respecto a los demás ciudadanos. Es una cuestión de saberse quien pueda, y a veces es mejor no escuchar, no preocuparnos si de por sí estamos disponibles a vivirlo, pues es mejor tratar de evitar estas malas noticias y esta falsa sensación de inseguridad y preferir vivir entre nosotros lo más tranquilo podamos, esperando cuidarnos lo más posible. A ver, sí, pero yo creo que esa no es una opción, Leonel, porque si no, entonces, como bien lo mencionas, no hay una presión auténtica para el Estado, ¿no? O sea, al final terminamos siendo algunos pocos los que nos damos cuenta, los que exigimos, y finalmente tampoco pasa mucho. Definitivamente, y esto de nuevo es el peor de los casos. No nos queda más que seguir invitando a la gente a que, como bien mencionas, a que se informe, pero sobre todo a que participe, que no se quede con la intención de poder denunciar un delito, convencer a los vecinos de participar. Hay muchas formas de poder protegernos en conjunto sin necesidad de estar alimentándonos, digamos, de estas noticias negativas, quizás las más estridentes, pero sí informándonos a partir de canales noticiosos, a partir de platicar de nuevo con los entornos, con las organizaciones de la sociedad civil y utilizar esta información para tomar mejores decisiones, pero también para poder generar este tipo de presión. Se vienen elecciones muy importantes el próximo año, no solamente las presidenciales, sino se renueva el Consejo, el Senado, muchos de los estados y municipios también tienen elecciones y es muy importante que utilicemos nuestro voto, que es la herramienta más poderosa que tenemos como ciudadanos para poder decirles que no estamos de acuerdo y que el problema se mantiene. Hay que tener un poco más de valentía y que no estamos solos, ¿no? Y perderle el miedo. Y que no estamos solos, que se puede. Exacto. Y que si ya se logró disminuir en algún momento el primer pico de la crisis, podemos volverlo a revertir, pero tenemos que trabajar en conjunto. Así es. Muchas gracias, Leonel Fernández, director de Incidencia en Políticas Públicas del Observatorio Nacional Ciudadano, por esta charla esta tarde. Es momento de hacer una pausa. Ya muchas gracias a ti, Alejandra. Hasta luego.